En aquella mañana gris de martes, las palabras de Rogelio cortaron el aire de la cocinita como navaja filosa. No eres más que una sirvienta, Socorro. Nunca vas a ser otra cosa. La maleta azul en sus manos y el portazo retumbaron por la casa como un trueno que anuncia tormenta. Socorro se quedó parada frente al fregadero, las manos todavía mojadas de lavar los trastes del desayuno, observando por la ventana cómo el hombre que había compartido 15 años de su vida desaparecía al dar la vuelta en la esquina sin siquiera mirar para atrás. La casa en la calle de los Fresnos, en la colonia Portales de la Ciudad de México, nunca había parecido tan grande y tan vacía al mismo tiempo. Las paredes amarillentas que ella había pintado con tanto cariño el año anterior, ahora parecían testigos mudos de una tragedia que se veía venir. El olor a café de olla todavía flotaba en el aire, mezclado con la loción barata que Rogelio usaba, un aroma que ahora le daba náuseas. Socorro se recargó en el refri y dejó que las lágrimas por fin cayeran, mientras oía los pasos de sus 3 hijos moviéndose por los cuartos, todavía ajenos a la tormenta que se había soltado. Sobre sus vidas, los objetos de la casa parecían gritar su ausencia. La silla vacía en la cabecera de la mesa, la chancla arrumbada en la sala, la taza que él siempre usaba para el café mañanero. Pero era el silencio lo que más la sacaba de onda. Un silencio pesado, cargado de dudas y miedos que ella todavía no se atrevía ni a nombrar. Socorro tenía 42 años, 3 hijos que sacar adelante y, en ese momento, descubrió que sabía muy poco sobre sí misma, más allá del papel de esposa y madre que había jugado con tanta entrega. Cuando abrió el monedero para contar el dinero que tenía, la realidad le pegó como un trancazo en el estómago. 1,230 pesos. Era todo lo que quedaba después de que Rogelio vaciara la cuenta de ahorros conjunta la semana anterior, diciendo que necesitaba arreglar unos asuntos. Las cuentas del mes, luz, agua, el súper, útiles escolares, sumaban más de 5,000 pesos. La cruel matemática de la supervivencia empezaba a dibujarse frente a sus ojos, y tendría que aprender rápido las reglas de un juego para el que nunca se había preparado. El ruidajo de los hijos bajando a desayunar trajo a Socorro de vuelta a la realidad inmediata. Se secó la cara con la orilla de su blusa floreada y respiró hondo, tratando de encontrar fuerzas para enfrentar las preguntas que seguro vendrían. No sabía todavía cómo explicaría la ausencia de su padre, ni cómo garantizaría que siguieran teniendo que comer al día siguiente. Pero una cosa sí sabía: no iba a dejar que sus hijos la vieran rota. Al menos no ese primer día. Primera reacción fue negar la nueva realidad, como si ignorando los hechos pudiera hacerlos desaparecer. Socorro pasó el día entero limpiando la casa con una intensidad obsesiva, como si cada mueble reluciente pudiera traer a Rogelio de vuelta, o por lo menos, alejar los pensamientos gachos que insistían en invadir su mente. Pero cuando llegó la noche y se acostó sola en la cama matrimonial, el lado vacío del colchón parecía un abismo que la tragaba lentamente. Los días siguientes se arrastraron como película en cámara lenta, donde cada gesto cotidiano había perdido su significado original. Socorro se despertaba todas las mañanas con la esperanza irracional de que todo no fuera más que una pesadilla horrible, pero la cruda realidad siempre la esperaba en la cocina. La taza solitaria, el café para una sola persona, el silencio, donde antes estaba la voz ronca de Rogelio quejándose del periódico o del tráfico. La rutina de la casa que antes le daba un propósito ahora parecía un teatro vacío, donde ella actuaba para un público que no existía. La peor parte eran las noches, cuando los hijos dormían y ella se quedaba sola con sus pensamientos. Se sentaba en el patiecito de atrás de la casa, observando el tendedero donde sus ropas se mecían con el viento como fantasmas del pasado. Las lágrimas llegaban sin avisar, acompañadas de un dolor físico en el pecho que no sabía cómo calmar. La vecina de arriba, doña Herminia, a veces prendía la luz y Socorro sabía que la estaba observando, pero no tenía fuerzas para que le importaran los chismes que seguro corrían por la vecindad. El espejo del baño se convirtió en su peor enemigo.
La mujer que le devolvía la mirada parecía una extraña. Ojos hinchados, el pelo hecho un desastre, una expresión de derrota que no reconocía como suya. Socorro empezó a evitar su propio reflejo, vistiéndose en el cuarto oscuro y lavándose los dientes casi con los ojos cerrados. Era como si la imagen devuelta por el espejo confirmara las crueles palabras de Rogelio. Ella realmente no era más que una sirvienta fracasada. La situación económica se ponía peor cada día. Al final de la primera semana, tuvo que escoger entre comprar leche para el más chico o pagar el abono de la farmacia. Escogió la leche, pero la decisión la hizo llorar en pleno supermercado, entre los estantes de productos de limpieza. Una empleada se acercó preocupada, pero Socorro apenas balbuceó que todo estaba bien y salió corriendo, dejando el carrito medio lleno atrás. Los hijos empezaron a notar los cambios. Isabela, de 14 años, la más observadora de los tres, preguntó en voz baja por qué ya no había galletas rellenas en la alacena. Santiago, el mayor con 16 años, se ofreció a conseguir una chamba después de la escuela. El pequeño Mateo, de apenas 8 años, simplemente se le pegaba más, como si presintiera que algo terrible le había pasado a su familia. Cada pregunta inocente de los hijos era como echarle sal a la herida. La primera semana terminó con Socorro tirada en el piso de la cocina, abrazada al viejo trapo de cocina que su mamá le había bordado años atrás. La tela deslavada todavía cargaba el olor casero de su infancia, una época en que los problemas parecían tener solución, y siempre había alguien cerca para ofrecer un apapacho. En ese momento, se sintió más huérfana que cuando de verdad había perdido a sus papás, porque ahora la persona que más necesitaba salvar era ella misma, y no sabía ni por dónde empezar. Los recuerdos llegaban en oleadas, siempre en los momentos más inesperados. Socorro estaba preparando la comida cuando se cachó sazonando los frijoles, exactamente como le gustaban a Rogelio, con bastante comino y una pizca de azúcar. La cuchara se detuvo en el aire cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. 15 años de pequeños gestos automáticos, de cuidados que se volvieron costumbre, ahora se volvían contra ella como fantasmas de una vida que ya no existía. En el cajón de la cómoda, encontró las cartas que él le había escrito cuando eran novios. La letra torpe de albañil proclamaba amor eterno en palabras sencillas pero sinceras. Mi Socorrito querida, eres la mujer más especial que he conocido. Vamos a construir una familia re chula juntos y te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Leyó cada carta con el corazón apachurrado, tratando de encontrar pistas de cuando todo se había empezado a derrumbar, cuando las promesas se habían convertido en mentiras. La argolla todavía estaba en su dedo, y no podía quitársela, no por aferrarse al romanticismo, sino porque el dedo se había hinchado con los años, y el simple anillo de oro se había vuelto parte literal de su cuerpo. Era como si hasta los objetos conspiraran para mantenerla atada al pasado. Durante una tarde particularmente difícil, se puso jabón y aceite en la mano, forzando la argolla hasta que logró sacarla. El dedo quedó marcado, una línea blanca que delataba los años de matrimonio como una cicatriz permanente. Las promesas rotas eran las que más dolían. Rogelio le había jurado que cuando los hijos crecieran viajarían juntos, conocerían el mar que ella nunca había visto. Prometió que un día construirían una casa más grande, con un jardín donde ella pudiera plantar sus flores. Habló de comprar una televisión nueva, de cambiar la estufa vieja, de 1000 pequeños sueños que habían compartido en las noches de plática sabrosa. Ahora todos esos sueños parecían burlas crueles de un futuro que nunca llegaría. Lo que más la atormentaba eran los recuerdos de los momentos buenos, y los hubo, por más difícil que fuera admitirlo. Las mañanas de domingo cuando hacían el amor con flojera y después desayunaban en la cama, las risas compartidas cuando Mateo dijo su primera palabra, las veces que Rogelio llegaba a casa con una sorpresa simple, un dulce, una flor cortada en el camino, un piropo inesperado. Esos recuerdos dulces eran más venenosos que los malos, porque la hacían dudar si no había exagerado en su propio dolor. El peor recuerdo de todos llegó un jueves lluvioso, cuando encontró un recadito antiguo que le había escrito a él
años atrás. Era una lista de compras común, pero al final había garabateado: «Te amo, mi amor, Socorro». La caligrafía era más joven, más esperanzada. La mujer que había escrito esas palabras creía firmemente que el amor bastaba para superar cualquier obstáculo. Ahora, mirando el papel amarillento, Socorro lloró por la ingenuidad perdida y por la certeza de que aquella mujer había muerto junto con su matrimonio. El recibo de la luz llegó con el aviso rojo de corte, y Socorro supo que no tenía cómo pagarlo. Se sentó a la mesa de la cocina con la correspondencia regada frente a ella. Recibos, avisos, cuentas que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. El total llegaba a más de 7,000 pesos, una cantidad que parecía astronómica para alguien que contaba monedas para comprar el pan. En ese momento, la palabra quiebra cobró un significado personal y aterrador. El refri estaba prácticamente vacío, conteniendo solo algunos huevos, un pedazo de queso reseco y medio litro de leche agria. Socorro abrió y cerró la puerta varias veces como si esperara que los alimentos se multiplicaran por milagro. La panza de Mateo sonaba fuerte durante la clase en línea, y ella tuvo que inventar que estaba con gastritis nerviosa cuando la maestra preguntó. La mentira salió demasiado fácil, revelando cómo se estaba acostumbrando a esconder su propia miseria. Fue en la madrugada del viernes que Socorro tocó fondo de verdad. Mateo se despertó llorando de hambre, y ella no tenía nada que ofrecerle más que agua con azúcar. El niño bebió sin quejarse, pero la mirada de confianza absoluta que le dirigió fue como un puñal en el corazón. En ese instante, Socorro sintió que había fallado en lo único que realmente importaba: cuidar a sus hijos. La culpa fue tan intensa que tuvo que correr al baño a vomitar. Sentada en el piso frío del baño, Socorro miró sus propias manos, manos que siempre habían sido hábiles para cocinar, limpiar, coser, cuidar, manos que Rogelio había llamado manos de sirvienta, con desprecio, pero que ahora parecían su única esperanza de salvación. Por 15 años, había usado esas manos solo para servir a su familia. Quizás era hora de descubrir qué más podían hacer. En el cajón de la cocina, encontró un cuaderno viejo donde anotaba recetas. La mayoría las había aprendido de su abuela Carmen, una italiana bragada que había llegado a México con solo una maleta y mucha determinación. Las recetas estaban escritas con la letra esmerada de Socorro, algunas decoradas con dibujitos de especias y ollas. Una de ellas llamó su atención: pizza de la abuela Carmen, masa de fermentación natural, salsa de jitomate fresco. Había preparado esa pizza solo algunas veces, siempre para ocasiones especiales. El cuaderno de recetas parecía latir en sus manos como un corazón. Por alguna razón que no podía explicar, sentía que allí estaba una respuesta. No la solución completa, pero un primer paso posible. Socorro cerró los ojos y trató de recordar el sabor de aquella pizza, la textura de la masa, la satisfacción que sentía cuando veía a la familia devorando su comida con gusto. Por primera vez en semanas, un sentimiento que no era desesperación se apoderó de su pecho. Era pequeño y frágil como la llama de una vela, pero estaba allí. Esperanza. Socorro se despertó el viernes con una determinación que ella misma no sabía de dónde venía. Era como si durante la noche algo se hubiera reorganizado dentro de ella, como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraron su lugar. Se levantó antes de que saliera el sol. Se dio un baño largo y se puso su mejor blusa, una prenda floreada que le habían regalado en su último cumpleaños y que raramente usaba. Si iba a enfrentar al mundo, lo haría con dignidad. La primera tarea fue hacer un inventario real de su situación. Socorro regó todos los papeles en la mesa de la cocina y enfrentó los números de frente, sin rodeos ni lloriqueos. Tenía una deuda total de 7,400 pesos, pero también poseía algunos bienes que podrían venderse: la televisión de la sala, algunos electrodomésticos pequeños, joyitas sencillas que le habían regalado a lo largo de los años.
No eran fortunas, pero podrían darle el respiro necesario para empezar algo nuevo. El cuaderno de recetas volvió a sus manos, y esta vez lo hojeó con método. Calculó el costo de los ingredientes de la pizza de la abuela Carmen: harina, levadura, jitomate, queso, orégano. Con 500 pesos, podría hacer unas 15 pizzas chicas. Si vendiera cada una a 80 pesos, tendría una ganancia neta de 700 pesos. Era poco, pero era un comienzo. Y más importante, era algo que ella dominaba completamente. La decisión de vender la televisión fue difícil, principalmente por los hijos. Isabela protestó tímidamente, pero Santiago la sorprendió al apoyar a su mamá. «Tele podemos conseguir otra, ma. Lo importante es no pasar hambre». La sabiduría temprana del hijo mayor le sacó las lágrimas a Socorro, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Sus hijos estaban creciendo ante la adversidad, mostrando una fuerza que ella ni sabía que poseían. Con el dinero de la televisión, 2,000 pesos que consiguió con un vecino, Socorro hizo su primera compra estratégica. En el mercado de la colonia, comparó precios, regateó, calculó cada centavo. La sensación de estar haciendo algo concreto para cambiar su situación era embriagadora. Por primera vez en semanas, se sentía útil, productiva, con el control de al menos una pequeña parte de su destino. El jueves siguiente, Socorro preparó su primera horneada de pizzas para vender. La masa creció hermosa, la salsa quedó en su punto perfecto y el aroma que invadió la cocina trajo buenos recuerdos de la infancia. Cuando sacó las pizzas del horno, pequeñas y doraditas, sintió una satisfacción que no experimentaba hacía mucho tiempo. No eran solo pizzas, eran la materialización de su valentía, pequeños círculos de esperanza que cargaban todo su futuro aún indefinido, pero posible. La primera salida para vender las pizzas fue un desastre penoso. Socorro puso las 15 pizzas en una caja de cartón y salió por las calles de la colonia, tocando de puerta en puerta como una vendedora novata. En la primera casa, la dueña miró con desconfianza las pizzas caseras y dijo que no compraba comida de desconocidos. En la segunda, ni abrieron la puerta. En la tercera, un hombre le sugirió que buscara un empleo decente, en lugar de andar molestando a la gente honesta. Después de 2 horas caminando bajo el sol fuerte, Socorro había vendido solo 3 pizzas, 2 a doña Herminia, que compró más por lástima que por ganas, y una a una vecina lejana que siempre fue amable. El desánimo le pegó fuerte cuando llegó a casa con 12 pizzas arrumbadas y apenas 240 pesos en el bolsillo. Los hijos comieron pizza en el almuerzo y en la cena, pero ella sabía que no podría repetir ese fracaso muchas veces. El segundo intento fue en el tianguis del sábado. Socorro se despertó a las 5 de la mañana para preparar 20 pizzas, invirtiendo sus últimos 300 pesos en ingredientes. Llegó al tianguis sin saber bien dónde ponerse, cargando su hielera improvisada bajo el brazo. Los tianguistas miraron con extrañeza a aquella señora desconocida que intentaba vender pizza en medio de las verduras y frutas. Un inspector de la delegación apareció y le explicó, sin mucha paciencia, que necesitaba permiso para vender comida en la calle. El primer mes fue una sucesión de pequeños fracasos y aprendizajes dolorosos. Socorro descubrió que vender comida era mucho más complicado que hacer comida. Necesitaba entender de higiene, presentación, lugar adecuado, público, competencia. Cada error costaba dinero que no tenía para perder. Pero gradualmente empezó a entender las reglas del juego que había decidido jugar. El cambio empezó cuando modificó su estrategia. En lugar de salir a buscar clientes, Socorro comenzó a preparar las pizzas al caer la tarde y a ponerlas en el portón de su casa, con un letrero sencillo: «Pizza casera de la abuela Carmen. El aroma que se escapaba de su cocina funcionaba como publicidad gratuita, atrayendo curiosos que pasaban por la calle. Vendió 7 pizzas el primer día, 10 el segundo y 15 el tercero. La primera clienta fiel apareció en la segunda semana, doña Rosa, una jubilada que vivía a 3 cuadras. Probó la pizza y volvió al día siguiente queriendo encargar 6 para una fiesta de cumpleaños.
Hace mucho que no como una pizza tan rica, dijo ella, elogiando especialmente la masa crujiente y la salsa sazonada en su punto. Aquel halago valió más que cualquier dinero. Era la confirmación de que Socorro tenía algo especial que ofrecer. Al final del primer mes vendiendo pizzas, Socorro hizo cuentas. Había ganado 3,400 pesos. Era poco para resolver todos los problemas, pero era mucho para alguien que 3 semanas antes no sabía cómo compraría pan para el desayuno. Más importante que el dinero era el descubrimiento de que poseía habilidades que iban mucho más allá de ser solo una sirvienta. Tenía talento, determinación y por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Fue una tarde de jueves que Socorro conoció a doña Consuelo, una señora de 70 y tantos años que se paró frente a su portón atraída por el olor de las pizzas. Diferente de otras clientas que venían solo a comprar e irse, doña Consuelo se quedó platicando, haciendo preguntas sobre los ingredientes, elogiando la masa casera y contando historias de su propia juventud cuando tenía una pequeña panadería en la colonia Santa María la Ribera. Doña Consuelo tenía ojos pequeños y vivaces detrás de unos lentes de fondo de botella, el pelo completamente blanco recogido en un chongo impecable, y un modo directo de hablar que le recordaba a Socorro a su propia abuela. Era dueña de una tiendita en la esquina de la calle de las Flores, a 2 cuadras de distancia, y había enviudado hacía 5 años. La buena comida la reconozco de lejos, dijo ella, mordiendo la pizza con aprobación evidente. Esta masa está en su punto, ni muy gruesa ni muy delgada. El sábado siguiente, doña Consuelo volvió con una propuesta inesperada. Se sentó en la azotehuela de Socorro como si fueran amigas de toda la vida, y fue directo al grano. Su tiendita tenía buen movimiento los fines de semana, pero le faltaba algo diferente para ofrecer a los clientes que venían a comprar refrescos fríos y papitas. ¿Qué tal si Socorro preparaba sus pizzas para vender en la tiendita los sábados y domingos? Sería una sociedad. Ella pondría el punto de venta. Socorro entraría con el producto. La idea dejó a Socorro nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Vender en la tiendita significaba un público mayor, más movimiento, pero también más responsabilidad. ¿Y si las pizzas no se vendían? ¿Y si doña Consuelo cambiaba de parecer? ¿Y si ella no podía con tanta demanda? Las inseguridades llegaban en cascada, pero la sonrisa alentadora de la señora mayor tenía algo de maternal que calmaba sus miedos. «Mija», dijo doña Consuelo, acomodándose los lentes y mirando a Socorro a los ojos. «Ya he vivido mucho en esta vida, y sé reconocer cuando alguien tiene talento y ganas de salir adelante. Tú tienes las 2 cosas. Lo que falta es la oportunidad. Y eso es lo que te estoy ofreciendo. Empezamos despacito, con 20 pizzas el sábado. Si jala, le aumentamos. Si no, pues ni modo, solo ganamos experiencia». La primera sociedad funcionó mejor de lo que ambas imaginaban. El primer sábado, Socorro llevó 20 pizzas chicas a la tiendita de doña Consuelo. En 2 horas todas se habían vendido, y 3 clientes dejaron encargos para el sábado siguiente. La tiendita olió a pizza todo el día, atrayendo a gente que normalmente solo pasaba de largo. «Creo que encontramos una minita de oro», bromeó doña Consuelo, contando los billetes mientras Socorro guardaba el molde vacío. Más importante que el éxito comercial era la amistad que estaban haciendo entre las 2 mujeres. Doña Consuelo no era solo una socia de negocios, era una mentora, una confidente, una figura maternal que Socorro no sabía que tanto necesitaba. En los ratos libres entre ventas, platicaban de recetas, de la vida, de los retos de ser mujer y emprendedora en un mundo que no siempre reconocía su valor. Era como si Socorro hubiera encontrado no solo una oportunidad de trabajo, sino una familia escogida. La sociedad con doña Consuelo creció orgánicamente, como una plantita bien cuidada. Al segundo mes, Socorro ya preparaba 40 pizzas por fin de semana, y habían desarrollado una rutina eficiente. Ella llegaba a la tiendita a las 2 de la tarde con las pizzas calientitas.
Doña Consuelo organizaba el espacio con una mesita especial decorada con mantel de cuadros, y juntas atendían a los clientes que llegaban atraídos por el aroma irresistible. Los clientes empezaron a tener sus preferidas e incluso a hacer sugerencias. Don Joaquín, un jubilado que aparecía cada sábado, sugirió una pizza con chorizo y cebolla morada. Doña Marlene pidió una versión con pollo deshebrado y requesón casero. Socorro anotaba cada sugerencia en su cuaderno de recetas, experimentaba en casa durante la semana y al sábado siguiente presentaba las novedades. La variedad de sabores crecía, y con ella crecía también su confianza. El primer mes de sociedad le dejó 5,000 pesos limpios a Socorro, después de dividir las ganancias con Doña Consuelo y descontar los gastos de ingredientes. Era más dinero del que había visto junto desde la separación. Por primera vez, en meses, consiguió pagar una cuenta a tiempo, la del mercadito donde compraba fiado. El alivio fue tan grande que lloró de gratitud cuando le entregó el dinero a don Antonio, el dueño del local. Los hijos empezaron a participar activamente en el negocio. Santiago reveló un talento natural para tratar con los clientes. Era educado, simpático y tenía una memoria impresionante para recordar los pedidos especiales de cada persona. Isabela se mostró hábil con los números y comenzó a ayudar a Socorro a calcular costos y ganancias. Hasta el pequeño Mateo tenía su función. Era el catador oficial de las recetas nuevas y la mascota que conquistaba a los clientes con su simpatía natural. La casa empezó a transformarse. Socorro consiguió comprar un refrigerador más grande, de segunda mano pero funcionando perfectamente. Cambió la estufa vieja por un modelo un poco más nuevo, con 4 quemadores que facilitaban mucho la preparación de las pizzas. La alacena, antes siempre vacía, ahora tenía ingredientes en existencia: harina, levadura, quesos, especias. Era una sensación increíble abrir los gabinetes y ver comida suficiente para varias comidas. A finales del segundo mes, sucedió algo que marcó profundamente a Socorro. Una clienta nueva probó su pizza margarita y con los ojos cerrados de placer dijo: «Ay, Dios mío, qué pizza tan maravillosa. Usted es una verdadera artista de la cocina». Artista. Nunca nadie había usado esa palabra para describirla. Socorro guardó aquel elogio en el corazón como un tesoro, recordándolo siempre que la inseguridad intentaba volver. Ella no era solo una sirvienta, era una artista que trabajaba con masa, salsa y cariño. La fama de las pizzas de Socorro, o Coco, como ya le decían de cariño, comenzó a extenderse por la colonia a través del marketing más eficiente que existe: el de boca en boca de clientes satisfechos. Personas que nunca habían pisado la tiendita de Doña Consuelo comenzaron a aparecer los sábados, preguntando específicamente por las pizzas de Doña Coco. Algunas venían de colonias vecinas, trayendo amigos y parientes para probar las creaciones que estaban causando sensación en la zona. La demanda creció tanto que Socorro necesitó invertir en mejores equipos. Con los ahorros de 3 meses, compró un horno eléctrico más grande y moldes profesionales para pizza. Doña Consuelo, viendo el éxito del emprendimiento, ofreció parte de su patio trasero para que Socorro montara una cocina improvisada donde pudiera preparar más pizzas con comodidad. «Mija, tu talento está creciendo más rápido de lo que mi patio puede albergar», bromeó la socia. El menú se había expandido a 12 sabores diferentes, incluyendo algunas creaciones únicas que se convirtieron en especialidades de la casa. La pizza ranchera llevaba chorizo artesanal, queso Oaxaca y un toque de chile serrano. La pizza campirana combinaba pollo deshebrado con elote y queso cotija. Cada nueva receta era un éxito, y Socorro descubrió que tenía un talento especial para crear combinaciones originales que funcionaban perfectamente. El reconocimiento llegó de forma inesperada cuando el periodiquito de la colonia, un pequeño informativo local, hizo un reportaje sobre emprendedores que hacen la diferencia en la comunidad. Socorro fue fotografiada al lado de Doña Consuelo, sosteniendo una de sus pizzas y sonriendo con un orgullo que se transparentaba en cada arruguita de felicidad alrededor de los ojos. La foto fue a parar a la pared de la tiendita, enmarcada,
con cariño por la socia. Los vecinos que antes cuchicheaban sobre su situación, ahora la saludaban en la calle con respeto evidente. Felicidades por el éxito, Coco. Qué orgullo verte salir adelante. Tus pizzas son las mejores de la zona. Frases que oía con frecuencia y que le calentaban el corazón. La transformación no era solo financiera, era social, emocional, un cambio completo en la forma como la comunidad la veía. En el cuarto mes de sociedad, Socorro tuvo su primera semana verdaderamente próspera. Vendió 80 pizzas entre sábado y domingo, tuvo encargos para 3 cumpleaños durante la semana y recibió una invitación para surtir pizzas para una fiesta de empresa. Cuando hizo las cuentas al final del mes, apenas podía creer el resultado. 12,000 pesos de ganancia neta. Era más dinero del que Rogelio traía a casa en muchos meses cuando aún estaban casados. Esa noche, Socorro se permitió un pequeño lujo que no se daba hacía mucho tiempo. Compró una pizza grande de la pizzería de la competencia del centro, solo para comparar con las suyas. Comió una rebanada, se rió sola y les dijo a sus hijos: «La nuestra está mucho mejor». No era presunción, era la constatación serena de quien había descubierto su verdadero talento y estaba construyendo algo sólido con sus propias manos. Era un sábado con mucho movimiento en la tiendita, cuando Socorro sintió una presencia familiar a sus espaldas. Estaba atendiendo a doña Marlene, explicándole los ingredientes de la nueva pizza de calabacita con queso de cabra, cuando oyó una voz que le heló la sangre. «Socorro». Se volteó lentamente y allí estaba Rogelio, parado en la puerta de la tiendita con la misma ropa gastada de siempre, pero con una expresión que ella no podía descifrar. Mezcla de sorpresa, pena y algo que parecía arrepentimiento. El movimiento de la tiendita pareció detenerse por un instante. Doña Consuelo, que estaba en la caja, miró en dirección a Rogelio con los ojos entrecerrados, claramente desconfiada. Los clientes que conocían la historia de Socorro también notaron la tensión en el aire. Santiago, que estaba ayudando a servir las pizzas, se quedó tieso como una estatua, las manos cerradas en puños. El aire se puso denso, cargado de una electricidad que todos podían sentir. Rogelio se acercó despacio, como quien no está seguro si será bien recibido. Estaba más flaco, con algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos, y había algo diferente en su postura, menos arrogancia, más inseguridad. «¿Podemos hablar un minuto?», preguntó bajito, evitando mirar directamente a Socorro. Ella respiró hondo, sintiendo el corazón acelerarse, pero mantuvo la voz firme. «Estoy trabajando. Rogelio, si quieres hablar vas a tener que esperar a que termine de atender a mis clientes». La respuesta de él la sorprendió. En lugar de irritarse o hacer una escena, Rogelio simplemente asintió con la cabeza y se recargó en la pared, esperando. Por una hora entera él se quedó allí, observando a Socorro trabajar. Veía cómo trataba a cada cliente con cariño, cómo conocía sus gustos, cómo sonreía con genuina satisfacción cuando alguien elogiaba sus pizzas. Veía también cómo los clientes la respetaban, cómo Santiago la ayudaba con orgullo evidente, cómo doña Consuelo la trataba como a una hija. Cuando el movimiento finalmente disminuyó, Socorro se acercó a Rogelio con la misma serenidad que usaba para sazonar sus masas. No había coraje en sus ojos, ni rencor, solo una calma profunda que venía de quien había encontrado su lugar en el mundo. «Ahora podemos platicar», dijo ella, señalando una banca frente a la tiendita. Se sentaron a una distancia respetuosa, como dos conocidos que se encuentran después de mucho tiempo. «Vine a pedirte perdón», fueron las primeras palabras de Rogelio, dichas en un tono bajo que ella nunca le había oído antes. «Vine a pedirte perdón por lo que hice, por lo que te dije, por haber sido un cobarde». Socorro lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, observando cómo él parecía más chico, más frágil de lo que ella recordaba. «Estaba equivocado contigo, Socorro, muy equivocado. Nunca fuiste solo una sirvienta. Siempre fuiste mucho, más de lo que yo merecía». 3 meses después del encuentro con Rogelio,
Socorro recibió una propuesta que cambiaría completamente el rumbo de su historia. Un empresario del sector alimenticio, dueño de una pequeña cadena de restaurantes, había probado sus pizzas en una fiesta y quedó impresionado con la calidad. Apareció en la tiendita un martes, se presentó como Carlos Eduardo y fue directo al grano. Quería hacer una sociedad para abrir una pizzería de verdad, con Socorro como chef responsable de todas las recetas. La propuesta era tentadora y aterradora. Al mismo tiempo, Carlos ofrecía el capital inicial, el local comercial y toda la parte burocrática, mientras Socorro entraría con sus recetas, conocimiento culinario y se convertiría en socia minoritaria del negocio. Sería una pizzería pequeña pero profesional, con capacidad para 50 personas y horno de leña importado. Tus recetas son únicas en la zona, dijo él. Juntos podemos crear algo especial. Socorro pidió una semana para pensar y fueron los 7 días más intensos de su vida. Platicó con doña Consuelo, quien la animó a aceptar. Mija, oportunidades así no tocan a la puerta todos los días. Tienes talento para mucho más que esta tiendita. Los hijos también apoyaron la decisión, especialmente Santiago, que ya soñaba con trabajar en la pizzería de su mamá cuando terminara la prepa. La decisión final llegó cuando Socorro se dio cuenta de que ya no sentía miedo. El miedo había sido reemplazado por una confianza sólida en sus propias capacidades, construida pizza a pizza, cliente satisfecho por cliente satisfecho. Sabía que podía cocinar, sabía que podía tratar con la gente, sabía que podía emprender. Más importante, sabía que, incluso si todo salía mal, tenía la fuerza para volver a empezar cuantas veces fuera necesario. La firma del contrato ocurrió una mañana soleada de agosto, en presencia de doña Consuelo, los 3 hijos y Carlos Eduardo. Socorro firmó su nombre con una letra firme y cuidada, recordando a la mujer insegura que había sido meses atrás. Aquella mujer jamás habría tenido el valor de firmar un contrato de sociedad, pero la mujer en la que se había convertido sabía exactamente lo que estaba haciendo. La noticia se regó por la colonia como pólvora. Socorro, la mujer que había sido abandonada y humillada, ahora era oficialmente empresaria, socia de un negocio propio, reconocida por su talento y competencia. Las mismas vecinas que antes cuchicheaban sobre su situación, ahora venían a felicitarla, pidiéndole consejos sobre emprendimiento y elogiando su determinación. El día de la firma, cuando llegó a casa, Socorro se miró en el espejo del baño, el mismo espejo que meses antes reflejaba a una mujer derrotada y sin esperanza. La imagen que veía ahora era completamente diferente. Ojos brillantes, postura erguida, una sonrisa de satisfacción genuina. «Hola, empresaria», le dijo a su reflejo, y se rió fuerte, una risa de pura felicidad que retumbó por toda la casa. La pizzería Nonna Coco abrió sus puertas un viernes lluvioso de octubre, e incluso con el tiempo feo, una fila se formó en la banqueta antes incluso de la inauguración oficial. Socorro estaba en la cocina, usando su mandil nuevo con el nombre de la pizzería bordado, observando a través de la ventanilla de servicio cómo el salón se llenaba de caras conocidas. Doña Consuelo en la mesa principal, sus clientes fieles, de la tiendita, vecinos, amigos que había conquistado a lo largo del camino. Los primeros meses fueron intensos, pero Socorro enfrentó cada desafío con la serenidad de quien había aprendido que los problemas existen para resolverse, no para derrotar a la gente. Contrató a 2 empleados, una mesera llamada Lucía y un ayudante de cocina, el joven Diego, y descubrió que también tenía talento para liderar un equipo. Sus hijos trabajaban medio tiempo, aprendiendo sobre responsabilidad y el valor del trabajo. La pizzería rápidamente se convirtió en punto de encuentro de la colonia. Familias venían a cenar los domingos. Parejas noviaban en las mesas del fondo. Grupos de amigos se reunían para ver partidos de fútbol en la televisión que Socorro había comprado para el salón. Era exactamente el ambiente acogedor que ella había soñado crear. Un lugar donde la gente se sentía en casa, donde la comida se hacía con amor y se servía con cariño.
Un año después de la apertura, Socorro hizo el balance de su transformación. De una mujer sin perspectivas, se había convertido en empresaria respetada, madre orgullosa, persona querida en la comunidad. Tenía una cuenta bancaria saludable, una casa remodelada, hijos estudiando en mejores escuelas y, más importante, había recuperado su autoestima y dignidad. Ya no era definida por el abandono que sufrió, sino por los logros que alcanzó. La carta que lo cambió todo llegó un martes cualquiera, traída por el cartero con una sonrisa especial. Era del programa de televisión México Emprende, invitando a Socorro a participar en un episodio sobre emprendedoras que superaron adversidades. Alguien había recomendado su historia como ejemplo de superación y determinación. Leyó la carta 3 veces antes de creer que era real. Esa noche, Socorro salió al patiecito trasero de su casa, el mismo patio donde había llorado tantas lágrimas de desesperación al inicio de su travesía. Pero ahora las lágrimas que corrían eran de gratitud. Miró a las estrellas y murmuró una oración de agradecimiento, no solo por haber sobrevivido a la tormenta, sino por haber descubierto que poseía una fuerza que ni ella misma sabía que existía. «Gracias, abuelita Carmen», susurró, «por enseñarme